Buenas jóvenes, vamos a iniciar nuestro último tema del programa que trata sobre algo que van a utilizar en el futuro cuando quieran comprar su casa, cuando quieran comprar su carro, cuando quieran hacer una inversión de envergadura, ¿no? Para un electrodoméstico fácilmente, un celular, utilizamos las anualidades, pero este método que se llama las amortizaciones es mucho más práctico, mucho mejor, mucho más conveniente y se utiliza. Empecemos inmediatamente. Para pensar, siempre me gusta iniciar una unidad con un pensamiento financiero que nos ayude a pensar. Esto es un refrán popular muy cierto. Quien paga, descansa. O sea, acostumbrémonos a no deber, a cumplir con nuestros compromisos. Este es el fundador de las gomas Firestone en el mundo entero. Dijo que el capital no es tan importante, que la experiencia tampoco lo es. Puedes obtener ambas cosas, tarde o temprano. Lo importante, lo verdaderamente importante, según Firestone, son las ideas. Si tienes ideas, tienes el recurso principal. Y no hay límites de lo que puedes lograr con tu negocio y con tu vida, que es tu gran negocio. Quien arruina su negocio puede comenzar otro, pero quien arruina su vida, qué gran fracaso. Y aquí Bill Gates, una persona que ustedes saben de joven cómo surgió, pues tiene un consejo para ustedes. No estudies para ganar dinero, esa no es la meta, es el objetivo. En todo caso es el medio. Estudia para aprender. Lo que aprendas hoy es lo que serás mañana. Hay una idea más. El verdadero fracaso es no intentarlo. Esa es la manera de no perder, pero también es la manera de no ganar nunca, que es el verdadero fracaso. ¿Quién lo dice? Pues esta conocida y reconocida figura, basada en su experiencia. Dice que ha fallado más de 9.000 tiros en su carrera, más que yo. Ha perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en él para tomar el tiro que ganaba, el tiro final, que ganaba el juego y lo ha fallado. Dice, reconoce, he fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso, precisamente por lo que tengo éxito. Bueno, nos dice Michael Jordan, ustedes pueden creerle o no. Iniciemos nuestro tema de matemática financiera, amortizaciones. Es la unidad 12, si van al programa, si van al manual, es la última que está ahí. Hablemos de este término que es interesante. Insoluto, no sé si lo habían oído antes, procede del latín insolutus, ven qué fácil es el latín, y que hace referencia a aquello que aún no ha sido pagado. Lo que no ha sido pagado es lo que se llama insoluto. Cuando tú solicitas un préstamo a una financiera, a un banco, ese préstamo, o sea, lo que tú solicitas es tu deuda original. Cuando realizas pagos, abonos en la periodicidad que se establece al firmar el contrato, o sea, cuando pagas tus cuotas o anualidades que calculamos en la unidad anterior, esa deuda se va reduciendo y con una parte de esa cuota o anualidad se abona al capital y con la otra parte se pagan los intereses acumulados a esa fecha. La cantidad que resta, una vez que se descuenta al capital con cada uno de los pagos, se le llama saldo insoluto, si lo que queda que tú vas debiendo. Cuando se habla de que en un crédito pagarás intereses sobre saldos insolutos, se refiere a que el interés que te están cobrando no va a ir sobre tu deuda original, sino sobre lo que resta de tu deuda. ¿Ok? Ese principio tiene que estar claro para lo que viene. Al solicitar un crédito en el que pagues intereses sobre los saldos insolutos, tendrás ventaja.
La ventaja de que mientras más avances en el pago puntual de tu crédito, menores intereses pagarás por ello. El interés es lo que te cuesta el dinero, que no es tuyo, que tú has cogido para invertir. Y eso porque cada mes abonado se recalcula el monto del interés que pagarás. ¿Ok? Antes, en los casos anteriores, se calculaba el interés al principio y ahí se mantenía. Aquí este interés se va recalculando. Aquí hay una advertencia: cuando no pagas tus créditos a tiempo, corres el riesgo de no beneficiarte de ese sistema. Te cobren intereses sobre los saldos insolutos, porque los retrasos generan comisiones e intereses adicionales, haciendo que tu crédito, en lugar de reducirse, se incremente por esas comisiones. Veamos. En algunas instituciones te permiten realizar pagos anticipados sin que ello tenga una penalización. Así que cuando tengas un dinero extra puedes darle un buen uso para hacer abonos extraordinarios y así reducir tu saldo y por lo tanto también los intereses que pagarás. Por ejemplo, los créditos educativos. Claro, eso le conviene a que él coge el préstamo porque cada vez los intereses van ganando, pero el que presta, presta por los intereses que gana. Por eso hay instituciones que no te permiten realizar pagos anticipados. Y si los quiere así, pues ellos establecen una penalización. Y entonces tú estudias si vale la pena, si esa penalización es menor que los intereses que te vas a ahorrar. Pero hay otras instituciones que sí lo permiten. Y aquí pongo un ejemplo, que son los créditos educativos, que también se pagan con amortizaciones. En la política de intereses y comisiones de cada empresa, cada institución financiera, cada compañía se esconde la respuesta a qué tipo de préstamo es el que más te conviene. Si el que acarrea pago de intereses sobre el saldo insoluto o aquel en el cual se calculan sobre la deuda inicial. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí que para compensar los beneficios del tipo de saldo insoluto, los pagos atrasados se traducen en altas comisiones. Porque si te atrasas en un tipo de interés de los anteriores, pues las comisiones son más bajas. Por consiguiente, en un aumento de los intereses, porque te van a cobrar junto al interés que corresponde lo que se llama la comisión por mora. Mora es la gente mala paga. En pocas palabras, solamente debemos decidirnos por esta modalidad si estamos seguros de poder cumplir con los plazos estipulados con el que nos comprometimos en el contrato. O sea que siempre nos conviene más la amortización que la anualidad, porque el interés va bajando. La anualidad, el interés es fijo, lo que llamamos el pago sobre el saldo insoluto, siempre y cuando estemos seguros de cumplir con nuestras obligaciones que hemos contraído. Vamos ya entonces a ir afincando. La amortización de una obligación o una deuda se define como el proceso mediante el cual se paga la deuda junto con los intereses en una serie de pagos, ¿verdad? Secuenciados, periódicos, en un tiempo determinado. Uno de los aspectos más importantes de las finanzas es la amortización, porque es la forma más fácil de pagar una deuda. Y su objetivo es la financiación de un proyecto. Ya les decía, para una cosa pequeña no vale, pero una casa, un vehículo, un solar. Y generalmente se pone como garantía ese inmueble que se adquiere, ¿verdad? Se pone como garantía del préstamo. Una manera mejor de visualizar el flujo de caja, el comportamiento de la deuda a través del tiempo, es mediante lo que vamos a trabajar aquí, que se llama la tabla de amortización. ¿Okay? De eso consta esta unidad. Para visualizar de manera fácil cómo se paga una deuda amortizada, se realiza esta tabla, que es un cuadro donde se describe el comportamiento del crédito a través del tiempo por los periodos.
en lo referente al saldo, lo que voy debiendo en cada periodo, la cuota que he ido cancelando, los intereses que se han ido generando por el préstamo y los abonos que he ido haciendo al capital. Generalmente la cuota pagada en un préstamo por amortización se dedica primero a pagar los intereses, que corresponde a ese periodo, y lo que sobre se considera entonces abono al capital. Tengan eso pendiente porque así es que trabaja la tabla de amortización. Vamos a ver entonces primero el cálculo de la amortización con cuotas uniformes. Vamos a calcular las cuotas. Son los pagos iguales y periódicos que acuerdan el prestamista y el prestatario. El prestamista es el que presta, el prestatario es a quien le prestan en el momento en que se contrata el crédito. Eso lo trabajamos con las anualidades que ya conocemos. Realizar una tabla de amortización para una deuda de 600,000 pesos, es un ejemplo, en 8 pagos trimestrales, aquí los periodos son trimestres, con una tasa de interés del 36% cada trimestre. Recuérdense que en el campo financiero se omite, como el pronombre se omite en una frase, en una oración gramatical, se omite el año, o sea, esto se lee 36% anual cada trimestre. Entonces, esta sería nuestra tabla, ¿verdad? Cada trimestre, 8 pagos, 8 trimestres, ¿ok? Un primer trimestre, segundo, una deuda original de 600,000. Miren el interés. Este 36 es lo que se llama la tasa. Recuerden que ya lo vimos en una unidad anterior. Por eso las unidades anteriores sustentan las que siguen. Esta es la tasa de referencia, la tasa nominal, dividido entre los trimestres que tiene un año. En un año hay 4 trimestres, 4 por 3, 12, entonces 36 entre 4, 9% será efectivamente nuestra tasa de interés trimestral. Y este es el mismo esquema que teníamos para las anualidades. Y aquí va ubicado la fecha total, o sea, los intereses se van calculando en función de esta fecha. El cero de la anualidad concuerda con el cero del diagrama económico y aplicamos la fórmula de valor presente para la anualidad vencida, que era esta que ya la estudiamos. Ok, vamos a la unidad anterior y esta fórmula hasta la demostramos. Entonces sustituimos en la deuda original, son los 600,000, el valor presente, la anualidad, que es la cuota, es lo que quiero calcular. Aquí la tasa de interés es 0.09 trimestral para 8 periodos. Ok, eso recuérdese que lo calculamos por Excel, la función potencia dividido entre la tasa de interés. Todo esto da 5.5348 por A. Y ahora puedo despejar A. Esto pasa para acá dividiendo, y la división de 600,000 entre 5.53 me da 108,404 cada trimestre. Esa es la cuota. Para elaborar la tabla de amortización se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Cálculo de la cuota a lo largo de los periodos, como ya hicimos en la vista anterior. Segundo, cálculo de los intereses en el periodo N en que estoy. ¿Cómo es? Es igual al saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Ok, saldo N-1 es el saldo en el periodo anterior. Aquí se me fueron dos palabras. Por 0.09, que era el caso anterior, la tasa de interés. El cálculo de la amortización, o sea, lo que yo estoy pagando al préstamo, pues es la cuota, la anualidad que calculamos que pago, menos el interés en el periodo N, que está en el punto 2. El cálculo del saldo N, lo que va quedando, es
el saldo anterior del periodo anterior menos la amortización de ese periodo. ¿Está claro? Y ahora vuelvo al paso 2 sucesivamente para crear la tabla hasta concluir con el último periodo, donde ahí la deuda debe estar totalmente cubierta. Veamos. Tenemos los 8 periodos. Aquí comienza la situación. Como es cuota vencida, me cobran al final del trimestre. Trimestre 1 es esto. Lo primero que yo lleno es la cuota que calculé. La anualidad igual que calculé hasta abajo. Aquí hay unos centavitos. Eso es para... porque estos decimales siempre son redondeados y entonces me quedaría entonces un remanente para que aquí me dé 0. Tan sencillo como eso. Ok, entonces lo primero que calculo, como voy a pagar esto, es el interés. ¿Cuál es el interés? 0.09 por la cuota anterior, que es por el balance anterior, que es este. 0.09 por 600.000 son 54.000. Y esos 54.000 se restan de lo que estoy pagando, porque lo primero que se paga es el interés. Y lo que queda es la amortización que va al bono del capital. ¿Vieron? Esto es el saldo anterior por 0.09, se lo resto a la anualidad, a la cuota que voy a pagar. La diferencia es el abono al saldo. Si yo a esto, a 600.000, les resto 54.404, me queda esta cantidad, mi balance. Y así sigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estoy en esta columna de aquí. ¿Qué es esto? El 9% de esto. 0.09 por esto que está aquí. Y a esto les resto esto y me da mi abono. Y a ese balance que está aquí les resto mi abono y me da esto. Y así voy bajando. Esto es el 9% de esto. A esto les resto esto. Esto es mi abono, ¿verdad? Y a mi abono les resto el saldo anterior y me queda eso. Y así voy bajando hasta va a llegar a 0 necesariamente. ¿Ven? Fíjense cómo los intereses van bajando periodo tras periodo. Y los abonos en consecuencia van aumentando periodo tras periodo. Así trabaja la tabla de amortización. Pero tenemos la tabla de amortización con cuotas extraordinarias pactadas. ¿Cuáles son? Aquellas en las que el prestamista y el acreedor, o sea, el que debe, en el mismo instante en que se contrata el crédito, determinan el monto y las fechas en las que se van a efectuar esas cuotas extras pagadas, ¿verdad? Recuérdense que hay instituciones financieras que sí permiten que se hagan cuotas extraordinarias porque tú tienes ese dinero y lo quieres poner ahí para pagar menos intereses. Entonces dice aquí que veamos el ejercicio anterior, suponiendo que en el trimestre 3 y el 5 se hacen abonos extraordinarios de 80.000 y 100.000 respectivamente. Y este es nuestro esquema. Simplemente en el trimestre 3 di 80.000 y en el 5 di 100.000. Ya habíamos visto en anualidad ejemplos similares. Recuérdense que lo primero es determinar la anualidad. Entonces, para una anualidad vencida, esta es la fórmula de la anualidad. Y estos son los abonos que he ido haciendo en el trimestre 3. Con esta fórmula hicimos ejercicios en la unidad anterior. Y en el trimestre 5. Recuérdense que esto no es más como si fuera una fracción donde 1 es el numerador y todo esto que está aquí con esto es positivo es el denominador. Y eso se calcula fácilmente con la función exponencial en Excel. Y ahora entonces sustituyo. Esta es la fórmula que teníamos del cálculo de la anualidad. El abono que hice en el periodo 3, el abono que hice en el periodo 5, pues efectúo fácilmente, porque ya para nosotros esto es fácil con Excel. ¿Ok? Esto pasa para acá restando. Fíjense qué interesante. Esto pasa para acá restando. O sea que nuestra deuda original se va
se va disminuyendo, al final me va a quedar esto, ¿ok? Y dividido entre esta cantidad me queda ahora, recuérdense que en el caso anterior eran 108.000 creo, ahora será 85.500,93 porque he hecho dos abonos en esos periodos. Me voy entonces a mi tablita. Otra vez, aquí es lo mismo, aquí comienza igual. Y aquí en las cuotas, que es la primera columna que yo lleno, perdón, siempre son cuotas fijas. ¿Qué pasó en la 3? Que le sumé 80.000 porque hice ese pago. ¿Y qué pasó en la cuota 5? Que le sumé 100.000 porque realicé ese pago. Y después toda lo ejecuto como la anterior. Esto ya lo habíamos calculado. Cuando lleguemos a aquí, calculamos este interés que es el 9% del saldo anterior, ¿verdad? Entonces cuando a esto que hemos pagado le restemos el interés, miren, va a dar un gran aumento de abono al saldo. Y por eso los intereses van a bajar. ¿Ok? Y aquí pasa lo mismo. O sea, es lo mismo. Primero se pone la cuota. Aquí simplemente se agregaron los pagos extraordinarios. En esta columna es la tasa de interés sobre el saldo anterior. Tasa de interés sobre el saldo anterior. La amortización es la cuota que pagué en ese trimestre, en ese periodo, restado el interés, y el saldo es la amortización, el pago amortización que corresponde a ese periodo, ¿verdad? Que les resto esta cantidad al saldo anterior. Y así vuelvo a llegar a cero. ¿Ven que es sencillo? Y ahora, para terminar, pues veamos la tabla de amortización en Excel. Una tabla de amortización es especificar el detalle de cada uno de los pagos. Habíamos hablado de eso hasta la liquidación total del préstamo. Miren, cuando uno va a una institución bancaria para solicitar un crédito para un carro o para una casa, el funcionario del banco te preguntará estas cosas: ¿cuánto tú quieres y cuál es la duración del crédito? Y de inmediato, rápidamente, hace así unos calculitos y te da el pago que vas a realizar. ¿Ok? Eso no lo hace manualmente en el instante, sino que él utiliza un sistema computacional desarrollado para ese fin, que nosotros también podemos hacerlo automático, es verdad, a través de lo que se llama una tabla de amortización de Excel. Ustedes ven la utilidad de saber Excel. De esta manera podemos conocer fácil y rápido la cantidad de pagos a realizar, así como los montos exactos destinados al pago de intereses y al pago de capital, y tomamos la decisión correcta. Si veo que la anualidad es mucho, pues aumento la cantidad de pagos, voy a tener más intereses, pero voy a pagar mensualmente menos cantidad. O cojo menos cantidad y así sé cuánto voy a pagar periódicamente. Entonces, vamos a estudiar cómo se hace ya directamente por Excel. Necesitamos el monto del crédito, ¿ok? Inicial, original. La tasa de interés que cobra la institución financiera, eso ellos se la ponen. Se puede negociar. Usted puede ir a la institución y decirle, bueno, hay otra que me da una tasa más baja. Y entonces a veces te suben, te bajan medio punto. ¿Ok? Esta tasa generalmente viene en forma anual, ¿verdad? Y el número de pagos. Es necesario establecer cuántos pagos tú quieres cubrir esa deuda, y se usa comúnmente una cantidad de pagos mensuales. Es lo más común. Bloques anuales. O sea, 12 en un año, 24, 36, 48, etcétera. Y con esos datos yo puedo realizar mis pagos en Excel. Tomen en cuenta lo que les dije anteriormente. Mientras mayor sea el número de pagos, menor será el monto de cada uno de los pagos, pero el interés final será mucho mayor. Creando nuestra tabla de amortización en Excel, podemos analizar diversos escenarios para un crédito y ver cuál me conviene mejor. Y tomo decisiones. Bien, empecemos entonces con las funciones de Excel. Son funciones
precisamente para amortización. La primera función se llama función pago de Excel. ¿Ok? Y esa función me va a dar la anualidad. Lo que calculamos anualmente con esa función me la da directamente. Directamente. Tiene tres argumentos, o sea, tres datos, tres campos obligatorios que son precisamente nuestras variables. La tasa de interés para cada periodo, el número total de pagos y el monto del crédito. Son variables porque si yo cambio la tasa se recalcula de una vez la anualidad o el pago. Si cambio el número de pagos se recalcula inmediatamente. Y si cambio el monto del crédito, lo subo y lo bajo, se recalcula la amortización. Supongamos, y este es el ejemplo que vamos a utilizar, que solicitamos un crédito por 150,000, nuestra deuda original, y que tenemos una tasa de interés anual del 12% de la institución y queremos realizar pagarla eso en 24 pagos mensuales, 2 años. La fórmula que debemos utilizar para el pago mensual por Excel va a aparecer de la siguiente manera. Aparece igual pago y aquí están los argumentos. Dice 1% porque es 12% entre 12. En lugar de escribir ya la división, yo propongo que usted puede poner aquí el valor raya de división entre 12 porque son mensuales. 24, así mismo, coma 24 es el número de pagos y menos. ¿Por qué menos? Porque esta cantidad es de la que se va a deducir la cantidad original, así que tiene que poner menos esto que está aquí. Miren cómo se hace. Bueno, son los datos que dimos ahorita. Nos informaron del 12% de interés anual, pero para la función pago necesito utilizar la tasa de interés en cada periodo. Recuérdense que la tasa de interés también debe estar en la misma unidad. 12% es anual, pero los periodos son mensuales. Así que debo utilizar la división entre 12 para obtener el resultado de 1% de interés. El segundo argumento, ya se lo dije, es el número de mensualidades y finalmente el monto del crédito. Observa el cálculo del pago y la fórmula implementada al leer los valores de los argumentos de las celdas en la columna B. ¿Ok? Aquí está nuestra tabla, nuestra hoja de Excel. Estamos en la columna B. Entonces, aquí pongo mis datos. Monto del crédito 150,000. Tasa de interés anual 12%. Número de pagos 24. Quiero calcular mi cuota, mi anualidad, mi amortización. Pues esta celda que es donde estoy, me encuentro en esta celda, fíjense que está resaltada. Pongo función pago. Me van a salir los campos. Aquí pongo B2. Es mejor poner celdas porque si yo cambio aquí, esto se actualiza. No ponga números, ponga celdas. Porque así usted puede variar rápidamente. No, 24 no, 36. Pongo aquí 36 y esto se actualiza. No, 150 no, dame 100 y esto se actualiza. Dame un 1% y esto se actualiza. Entonces sería B2, B2. Pongo la celda aquí, divido entre 12 porque es mensual. B3, no, que es el número de periodo, 3, B, fila, columna, menos, tengo que poner menos la B1, 1, B 150,000. Me calcula de una vez aquí la anualidad. Fíjense que es rápido cuando manualmente pues nos lleva un poco más de trabajo. Y ahora es que vamos a hacer la tabla de amortización, crearla en Excel. ¿Ok? No manual como lo hicimos en los ejemplos anteriores, sino ya usando Excel para hacerlo rápido. Es el desglose, igual que las anteriores, de cada uno de los pagos mensuales para conocer el monto exacto destinado tanto al pago de los intereses, cuántos son los intereses, como al pago del capital de nuestra deuda a través del tiempo que dure el préstamo. El cálculo de pago de intereses ahora lo vamos a hacer con la función los intereses, ¿verdad? Pago int, o
sea, pago interés, eso es lo que significa pago I. Hay esa función y en Excel pues la damos. Esta función utilizará los mismos argumentos que la función pago, pero va a agregar un cuarto argumento para indicar el número de periodo para el cual yo deseo calcular el monto del interés que voy a pagar. Teníamos en aquel caso, bueno, aquí tenemos creo que 24, en aquel caso teníamos 8. ¿En cuál periodo yo quiero saber el interés que estoy pagando? Utilizando el ejemplo, la función me va a dar esta situación. Esto es lo mismo, recuérdense. Y este es el periodo en el que estoy. En este caso, el periodo 1. El primer pago que voy a hacer. Este es lo que agregamos a la función pago de la otra vez. Cuando yo lo dé aquí, me lo va a pedir. Y pago son 24 en este caso, ¿verdad? Y la cantidad original. Sencillo. Vamos a verlo aquí en la tabla. Estoy aquí en este caso. Aquí ya yo bajé todas mis cuotas. Es lo primero que hago. Esto lo bajo manual. ¿Ok? Con un copy paste voy bajando aquí hasta 24. Aquí tengo, miren, esto es import de lo anterior. De cómo calculamos el pago anterior, ¿verdad? Con la función pago aquí. Los mismos valores. Y me pongo en la primera. ¿Ok? Entonces, cuando pongo la función pago interés, me va a pedir lo mismo, agregando esta, que no lo tenía en la anterior. Y fíjense qué curioso. Aquí yo pongo para fijar las celdas. Ustedes saben cómo se fijan las celdas en Excel. El signo de pesos delante de la letra y el signo de pesos delante del número. La letra es la columna, el número es la fila. Para que no se mueva. Porque si no, cuando yo vaya a bajar, entonces esto se va a mover y se arma un lío ahí grandísimo. ¿Ok? Entonces, para que la tasa de interés no se mueva, ¿ok? Se quede esa celda ahí fija, tengo que ponerle. ¿Cómo lo pongo? Bueno, yo lo pongo manual. Y ya. Creo que también hay una función que se llama valor absoluto. Pero yo entro aquí y le pongo mi signo y ya se frizó ahí esa celda. Sin embargo, esta celda que es la 1, sí me interesa que se mueva. Por lo tanto, no la friso, no la pongo con valores absolutos como está aquí, porque esta se va a mover. Necesito que vaya 2, 3, 4. Esta que corresponde al número de periodos tampoco me interesa que se mueva, por tanto la fijo. Ok, B3. Aquí pongo mi signo de menos y la deuda original tampoco. Cuando yo hago esto, jóvenes, esto se despliega. Excel es inteligentísimo hasta el final. Estos son todos los intereses que yo voy a ir pagando mes por mes hasta completar los 2 años. ¿Ok? Bueno, lo que yo decía, la celda 2, porque ahí es que estamos, hace referencia a referencias absolutas. Ya yo le expliqué eso. ¿Ok? Porque deseo que se permanezcan fijas. Sin embargo, el segundo argumento de la función hace referencia a la D, que es a la columna D, que es precisamente donde se encuentra el número de pago correspondiente que varía y por eso no la puedo fijar. ¿Ok? Al usar la función print, lo que pasa es que ya la vimos en la anterior, pues me sale aquí los argumentos. Bien, ahora voy a calcular el capital, o sea, mi abono de lo que yo hago. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la explicación está al final de la tabla, pero vamos a verla por aquí. Uso la función pago print. ¿Qué significa print? Es algo mnemotécnico. Print principal. O sea, el pago al principal. El principal es la deuda original. Eso es lo que significa. ¿Ok? Con esta función tiene, fíjense, los mismos argumentos que la de los intereses, solamente que varía la función. Y las mismas características. Fijo aquí la tasa de interés, divido entre 12 para que esta celda que he puesto anual aquí se me convierta en mensual. La D2
la dejo sin valores absolutos, sin los signos de peso, porque se va a mover. Sin embargo, fijo el pago mensual, la anualidad, y aquí pongo negativo y pongo la deuda original. Cuando yo le dé enter, esto se va a actualizar. Esto es lo que yo voy abonando mensualmente durante 2 años. Fíjense que aquí, como habíamos dicho en los casos anteriores que lo hicimos manual, cada vez que pago, mientras más pago, más voy abonando al capital, y aquí el interés se va reduciendo. Por eso a veces cuando tú compras una casa y has pagado así, los primeros 5 años tú ves que tú debes casi lo mismo y que has pagado mucho interés. Y al final, entonces, cada vez que tú haces un pago, abonas mucho al capital y el interés va bajando. ¿Ok? Así funciona. Bueno, pues yo creo que esto fue lo que yo les dije ya anteriormente. No, bueno, aquí la suma del pago, del interés y el pago, eso ya lo habíamos visto, para los periodos nos da el total obtenido con la función pago, el valor de la cuota. O sea, el pago del interés más el pago del capital es lo que yo pago, el valor de la cuota. Y de esta manera podemos deducir que estas tres funciones son complementarias. La suma del resultado de la función que puse, esa celda, pago int y pago print, pago intereses, pago la deuda principal original, será igual a la función pago. Y así, para finalizar nuestra tabla de amortización, agregaremos la cuarta columna, que corresponde al saldo en cada uno de los periodos. O sea, en el periodo 10, 11, 12, cuánto debo, cuál es mi saldo, o sea, el saldo insoluto, lo que yo debo. Es el monto del crédito menos la suma de todos los pagos a capital realizados hasta el momento. El saldo se va reduciendo con cada pago, aunque no es una reducción constante, porque al principio pagamos más intereses que al final, pero en el último pago, como quiera, llegaremos a liquidar el total del monto del crédito, ¿verdad? O sea, no es una reducción constante, sino que mientras más pagamos, más se reduce, por lo que les expliqué anteriormente. Si quisiéramos, una nota aquí al margen, si quisiéramos cambiar nuestra tabla de amortización y en lugar de 24 tener 36, y ya tenemos nuestra tabla hecha para 24 pagos mensuales, pues será necesario agregar manualmente los nuevos registros, o sea, y copiar las fórmulas hacia abajo con copy-paste. Los 24 creo 12 columnas más para que me dé 36, y copio a la última fórmula, le doy copy-paste hacia abajo en las columnas 2 y 3, y entonces se me actualiza. Aquí quedaría ya nuestra tabla de amortización. Fíjese que esto quedó igual. Esta columna ya la creamos, esta la creamos, quedaría esta bajo esta fórmula que dice así. Es una fórmula que no está directamente en función de Excel. Es igual a este valor, que lo fijo siempre porque de aquí es que voy a restar, menos la suma de la columna donde estoy, que es la F2, pero no hay más. Así que aquí es de esa columna con esa columna, es ese solo valor. Sin embargo, cuando bajemos aquí, va a ser igual a el valor original menos este más este. En la tercera, eso es lo que dice ahí, desde aquí que está fijo, sea la primera, hasta todas, esto es lo que significa todas las que están entre esos dos valores. Por ejemplo, en el pago 10 va a ser igual a la suma original, 150,000, menos los pagos al capital que he hecho, o sea, todos esto que está aquí. Toda esa suma, él la calcula así, y eso es lo que yo pongo aquí y me lo va dando. Fíjense que al final el saldo es cero, no debo nada. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí yo les voy a, para terminar, a enseñar cómo yo hice estas tablitas de Excel, ¿verdad? De los mismos ejemplos,
para no coger otro que es más fácil. Esta es la tabla de amortización manual en Excel con cuotas uniformes. ¿Ok? Los primeros ejemplos que hicimos. Este era original. Aquí lo primero que yo hice fue calcular la anualidad a través de esta formulita o manual. ¿Ok? Perdón, no es esta que está aquí porque esta está para esta. Aquella que calculé manual que me daba 108.404, porque aquí lo estoy haciendo solamente para utilizar las ventajas de las celdas, de la operación en celdas. Entonces, ¿qué hago aquí? La celda anterior por 0.09. Cuando yo doy copy paste, coge la celda anterior por 0.09, que es una constante. La celda anterior por 0.09. ¿Ok? Entonces, esta celda que está aquí es la cuota menos esto. O sea, esta columna, esta celda, esta celda que aquí tiene como una fórmula, pero es esta celda menos esto y se ubica aquí. ¿Ok? Y el nuevo valor va a ser igual a la celda anterior menos la amortización. Mírenlo ahí. La celda anterior menos la amortización. Con un copy paste voy bajando. Y aquí les dije que estos 4 centavos, pues es por las diferencias. ¿Qué es lo que uno hace? Pues pone aquí 4 centavos menos para que aquí le dé 0. Tan sencillamente. Esto es por los redondeos que están aquí. Así que cojo la última cuota, pago 4 centavos menos y ya me da 0. Esta fue la tablita de amortización que se hace idéntico que esto, solamente que al poner las cuotas calculadas manualmente, como hice en la presentación, en la tercera le agrego 80.000 y en la quinta le agrego 100.000. Ya, entonces primero calculo los intereses, le doy un copy paste, mírenlo aquí, celda anterior por 0.09 hasta el final, calculo las amortizaciones, que es la cuota menos esto, y después voy al saldo, que es la celda anterior menos la amortización. ¿Ok? Y también hice el ejemplo de la tabla de amortización con funciones de Excel con cuotas uniformes. Aquí hice lo que habíamos hecho, es decir, yo lo puse exactamente, este es el valor, mírenlo aquí arriba, aquí lo puse también. No tengo que poner el signo de por ciento, simplemente le doy el formato de por ciento y ya lo sabe. Aquí lo mismo, yo no tengo que poner el signo de peso, simplemente le doy el formato de peso. Aquí esto es un número 24 y aquí pues puse la fórmula. Y cuando voy llenando los campos, esto es lo que voy poniendo. Recuérdense el negativo de aquí. ¿Ok? Entonces, estas voy copiando hacia abajo. ¿Ok? Son números 1, 2, 3, 4. Entonces, el pago, bueno, calculo el interés con la fórmula, tal como se dijo. ¿Ok? Pero aquí voy entonces copiando celdas y fijando. ¿Ok? Aquí esta es el número de celda, ¿verdad? Que lo va tomando de aquí, el número de pago. Excel interpreta eso. Hagan este ejercicio cómodo con los datos para que usted vea cómo le funciona. Y aquí hago exactamente, pongo la fórmula. Cuando yo hago la primera, miren, las demás se copian automáticamente. Y aquí también pongo mi formulita. Fijo la primera, hago la suma de este por este. En este caso se repite, pero al ponerlo aquí, él recorre todo eso y lo va variando. O sea que es sencillo de hacer. Les recomiendo que lo hagan. Pues hasta aquí, jóvenes. Voy a enviarles próximamente un cuestionario donde ustedes hagan tablas así. Háganlo, por favor, tanto manual como en Excel. Y entonces yo le pregunte, pues dame el interés del pago número tal, dame la cuota del otro pago, dame el saldo.
jueguen con eso porque es interesante y ustedes lo van a utilizar en su futuro. Muchas gracias y hemos terminado. ¿Qué nos queda? Creo que vamos a hacer un encuentro por Zoom para explicarles entonces lo que se llama el trabajo final. Muy interesante. Ustedes, creo que voy a armar equipos de 3 similares a los que presentaron los proyectos aquella vez. Duchen debe tener eso. Y entonces ahí pues, ya les explicaré. Van a administrar, ustedes van a dirigir una fábrica de billeteras durante un año y van a hacer operaciones financieras y van a tomar decisiones que les convengan, ¿verdad? Pues muchas gracias y hasta pronto.